La televisión guatemalteca, Televisiete, transmite en directo las tradicionales manifestaciones religiosas populares de nuestra Semana Santa, gracias a nuestros amigos. Usted está con la televisión guatemalteca. Ya volvemos. ¿Bailamos? Ahora no, tengo acidez, pero ya se me va a pasar. Si esperas a que se te pase la acidez, otras cosas se te pueden pasar. Mejor toma Alka-Seltzer. Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y disfruta. Fuerte dolor de espalda. Toma Alivia Extra Fuerte. Alivia el fuerte dolor de cuerpo hasta por 12 horas. Este verano ven a El Gallo Chapuzón del Gallo Más Gallo. Refréscate con los bonos de verano y los precios más bajos en toda la tienda. Todas las mañanas pienso en todo antes de salir. Claro, porque el día es algo intenso. Mi carro nunca me falla. Sí, es mi compañero fiel de todas las batallas. Así es. Día a día, la vida nos trae retos inesperados. Pero con Raptor me energizo. Puedo continuar, porque nunca sabes qué puede ocurrir en algún momento de tu día. Nos vamos. Raptor, sí te energiza. Usted está con la televisión guatemalteca. Continuamos. Buenos días, amigos televidentes que nos acompañan esta mañana de Jueves Santo. Les damos la cordial bienvenida a la transmisión del paso del cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria y la Santísima Virgen de Dolores por este emblemático punto, la avenida Juan Chapín, en la primera calle de la zona número 1. Un lugar que se ha vestido esta mañana de color, de devoción. Vemos los rostros de las personas que buscan ese encuentro con la querida imagen de Jesús Nazareno de Candelaria. Un ambiente realmente especial el que se vive cada Jueves Santo, y este año no ha sido la excepción. De hecho, nos ha sorprendido el número de personas que ha superado el de años anteriores, que toman como punto de encuentro con el Nazareno de la Serena Mirada este punto. Tendremos a bien compartir esta transmisión en la mañana de Jueves Santo con el padre Manuel Abac y con Byron Valdición. Así que, padre, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Luis Gerardo. Verdaderamente una alegría, un regalo de Dios poder compartir con ustedes estas imágenes, la fe, la devoción, que como cada Jueves Santo se hace presente y expresa la realidad de todo un pueblo que se congrega en torno a esta imagen de Jesús Cristo Rey, y que nos permite a todos nosotros profundizar en la pasión de nuestro Señor, cuánto nos ama Dios, que ha dejado que su Hijo muera en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, y es que hoy finalizamos la Cuaresma, iniciamos el Tríduo Pascual, 3 días intensos de una liturgia muy especial, momentos en que la Iglesia nos hace reflexionar, momentos únicos en el año y que realmente a todos nos deberían de marcar para comenzar una nueva vida. Efectivamente, el Tríduo Pascual constituye el centro de todo el año litúrgico y nos mueve a todos nosotros a que verdaderamente haya nuevas actitudes. Qué importante entender que no es solo una Semana Santa más, un Tríduo Pascual más,
sino que siendo realmente disponibles a la palabra de Dios, a los oficios litúrgicos, a la Eucaristía, a la presencia de un Jesús vivo en cada uno de estos momentos, realmente nuestras vidas queden marcadas y que constituya una conversión, una renovación que tanto necesita nuestra sociedad, que lo que creemos, que lo que vivimos y expresamos en estos días se refleje en actitudes nuevas en una Guatemala que tanto lo necesita. El cortejo procesional está a pocos metros de donde nos encontramos, las largas filas de cucuruchos. Es uno de los cortejos que conglomera un mayor número de personas y vamos a apreciar elementos que nos tratan de simbolizar ese sacrificio, la entrega de nuestro Señor Jesucristo, como lo es el ave que se abre el pecho para dar de comer a sus crías, una figura, una alegoría que nos describe muy bien el sacrificio de nuestro Señor. Efectivamente, la capacidad de dar la vida, dar sangre para sus hijos de esta ave, y que nos hace pensar también en Jesucristo que derrama su sangre, que como dice el apóstol San Juan en su evangelio, ya no salió sangre sino sangre y agua, como que se terminó la sangre, ese gesto de darse, ese gesto de entregarse. Y recordar también Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. La expresión de amor de Dios no es tanto dar cosas, sino darse él mismo y dar hasta esa sangre, y recordar que usted, amigo televidente, vale esa sangre de Jesús. Y como usted lo dice, Padre, es que nuestro Señor Jesucristo no es que le quiten la vida, Él la da por todos nosotros. Ojalá que en casa meditemos y reflexionemos en estos días grandes sobre lo que la liturgia nos dice. Hoy, por ejemplo, Padre, tenemos la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, la institución del sacramento del amor y también, por supuesto, el sacerdocio. Efectivamente, 3 grandes temas de este Jueves Santo, por lo cual invitados todos a participar a sus parroquias, a ser parte de esta liturgia tan hermosa que, como lo dice muy bien Luis Gerardo, es la institución del sacerdocio y la Eucaristía. Y aquí hay ya un significado importante, porque Jesús quiere entrelazar la Eucaristía con el sacerdocio. Y luego el mandamiento nuevo del amor, expresado en el lavatorio después, que es una de las cosas que es realmente inédita en todo lo que es todo el año. Solamente en este día se da ese gesto del lavatorio de pies. Yo quiero recordar al Papa Francisco que su primera Semana Santa va a un centro de detención, un centro de rehabilitación para jóvenes que han sido recluidos, y le lava los pies a 12 personas. Dentro de esas 12 habían 2 mujeres y una de ellas era musulmana, marcando otra de las grandes novedades que este pontificado nos ha dado, y que de hecho la alegoría de Landa tiene que ver mucho también y menciona al Papa. Efectivamente, yo creo que también ya podemos ir ilustrando a nuestros amigos televidentes acerca de lo que este Jueves Santo nos quieren mencionar las santas de Jesús Nazareno de Candelaria, el arrepentimiento, el perdón, la gracia que se nos da. Algo que es importante mencionar, Padre, es que en esta ocasión se centra en la imagen de San Pedro. Vamos a apreciar en la primera parte la escena de la negación de Pedro, algo que nuestro Señor Jesucristo le había anunciado desde la última cena, que incluso en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, le llama la atención a Pedro para no caer en tentación, para que se mantuviera en oración. Y llega ese momento cuando él niega a Jesús. 3 momentos. El primero, tal vez de forma involuntaria, cuando se le cuestiona si él conoce al maestro. El segundo, pues ya de una forma un poco más agresiva, San Pedro reacciona. Y en la tercera ya lo niega ante toda la multitud, niega conocer al maestro. Esta es la primera parte que nos va a centrar el mensaje de Jesús Nazareno de Candelaria para este año. Pero quizá lo más impresionante de esta escena de la negación de Pedro es que Pedro en ese momento pues reniega el papel de Jesucristo, reniega que el Mesías que él tanto esperaba iba a morir en la cruz. Efectivamente, es algo que siempre es una lección para todos nosotros, porque con nuestros pecados también negamos al Señor. Como lo dice muy bien Luis Gerardo, fue todo un proceso esas negaciones, hasta llegar a un momento en que de una manera fuerte y hasta agresiva niega todo contacto con Jesús. También nosotros vamos llevando a veces en la vida procesos de alejarnos, ir negando al Señor. Pero precisamente no nos deja allí la alegoría de Landa, Luis Gerardo, sino que también nos habla de esa llamada y esas 3 afirmaciones: me amas, me amas, me amas, que realmente en la vida de San Pedro significó un restaurar aquello que él había hecho, que él había, diríamos así, desparramado. Ahora se restaura todo eso gracias al llamado del Señor. Y es que todos tenemos la oportunidad de ser perdonados por Dios y por tanto el ejemplo de perdonar al prójimo.
Efectivamente, estos puntos los estaremos ampliando conforme avance la transmisión. Logramos apreciar el gran número de cucuruchos que se presentan esta mañana. Tienen una variante en su uniforme y ustedes lo podrán apreciar, iniciando por la paletina, el cinturón y las bandas, que son en colores blancos. Pero la variante más significativa es el casco, algo que identifica única y exclusivamente a la procesión de Jueves Santo de Jesús Nazareno de Candelaria, y el color blanco, que es el color eucarístico. Padre, también mencionando ya algunos aspectos relacionados a lo que en esta oportunidad se vive este Jueves Santo. Hoy se da una actividad familiar que esperamos muchos de nuestros televidentes la realicen, como lo es la visita a Jesús sacramentado, la visita a los agrarios. Efectivamente, es un bonito momento familiar, donde normalmente en el centro, porque están más ahí congregados los templos, pues las personas se movilizan, las familias. Yo estoy en la rectoría de Santa Catalina, por cierto, y es el día cuando más personas se hacen presentes, y precisamente es la invitación a la oración. Es recordar y recapitular aquel momento en el huerto que Jesús ora, que Jesús derrama gotas de sangre, nos lo describe San Lucas, y que en ese momento de oración, pues él pide la compañía de sus discípulos y se encuentra con que se quedan dormidos, se encuentra con que no son capaces de acompañarlo. Y como dirá Blaise Pascal, también hoy sucede. Nosotros seguimos dormidos y Jesús sigue sufriendo en el pobre, en el necesitado. Así que la invitación de los agrarios es nosotros ahora sí estar despiertos, ahora sí acompañar, no quedarnos dormidos, ahora sí ser parte de ese momento en el que el Señor necesitaba ese respaldo, esa cercanía de los discípulos, y que definitivamente no lo soportaron el sueño y se quedan dormidos. No nos quedemos dormidos, acompañemos al Señor. También, Padre, es importante ilustrarles a nuestros amigos televidentes, quienes no hayan tenido la oportunidad de participar en los oficios, es el momento de realizarlo. Usted posteriormente nos comentará en qué horario se estarán realizando los oficios en el Templo de Santa Catalina, pero el día de mañana, Viernes Santo, es una liturgia, unos oficios muy especiales. No hay consagración de la Eucaristía. La consagración se lleva a cabo el día de hoy. Así que es parte de esa liturgia, Padre, que podemos irle ilustrando a nuestros amigos televidentes de lo que se vive en estos momentos intensos en la Iglesia Católica. Efectivamente, es todo el camino del Tríodo Pascual que marca realmente todo el año litúrgico. Como decíamos, es el centro porque se da esto de mañana que decía muy bien y apuntaba. Nuevamente vamos a leer la Pasión el día de mañana, Viernes Santo, ya se leyó el Domingo de Ramos. Nuevamente tenemos ese acercamiento a la cruz, y mañana es de recordarlo, hay una colecta muy particular. Siempre las Eucaristías la hay, pero esta colecta que se va a hacer cuando las personas van pasando a venerar la cruz es para los lugares santos. Toda esta colecta se reúne y se envía sobre todo a los padres franciscanos, que para ellos está el cuidado y administrar los lugares santos allá en Tierra Santa. Es la manera como todos los católicos del mundo apoyamos esa labor evangelizadora que los padres franciscanos hacen allá en la tierra donde vivió Jesús. El cortejo procesional de Cristo Rey es encabezado por la Cruz Alta y Ciriales, y posteriormente observaremos las 14 estaciones del Vía Crucis, y la 15ª es la resurrección de nuestro Señor. Algunas de estas escenas se encuentran en las Sagradas Escrituras, otras tomadas de los Evangelios apócrifos. También tendremos la oportunidad de observar nuevamente la imagen de Jesús flagelado, esta imagen impresionante que nos trata de recrear el momento cuando Jesús acaba de ser cruelmente flagelado. Lo hemos comentado, este era un castigo inhumano. En ocasiones morían las personas dado los golpes, la pérdida de sangre y de líquidos que se daba. Pues esto forma parte del cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria, y también se incluye un grupo de devotos que portan el tradicional cucurucho, el antiguo uniforme que nos cubría la cara, que tenía un cono, y precisamente de eso se deriva la palabra cucurucho. Son parte de los elementos que conforman el cortejo procesional de Cristo Rey. Así que, Padre, no cabe duda que estamos próximos a vivir un momento intenso, uno de los más especiales de la Semana Santa. Agradecemos una vez más que esté en sintonía de la televisión guatemalteca y haga parte de sus devociones, de sus tradiciones, y sobre todo que lo motive a la reflexión este cortejo procesional y la transmisión que realizamos. Padre, cuando mencionaba el Vía Crucis, habían algunas escenas que sí aparecen efectivamente y otras que no, que se han tomado de la piedad popular. Efectivamente, hay todo un camino, toda una tradición, es decir, que no todo queda plasmado en la Sagrada Escritura, que de hecho la misma Escritura lo dice al final del Evangelio de San Juan. Todas las cosas, dice el evangelista, considero que si se hubiera escrito todo lo que el Señor hizo y dijo,
no alcanzaría el mundo para contener los libros. Lo dice, como decía nuestro profesor de Biblia, un poquito exagerado San Juan, para decirlo así, pero evidentemente marca que hay cosas que no están escritas en la Sagrada Escritura y que la tradición ha venido llevando de generación en generación y que llega hasta nosotros y que recogemos en este paso del Vía Crucis. Es importante anotar que también al pasar a la Pascua ahora hay un Vía Lucis, es decir, camino de la cruz, en latín Via Crucis, y camino de la luz, Vía Lucis, que también nos ayuda a reflexionar sobre el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es siempre de motivar y de animar a toda esta gente linda que vive con tanta intensidad la Cuaresma, la Pasión, a que también viva con intensidad la Pascua y que viva en su corazón, en su familia, en sus actividades, realmente el reflejo de un Cristo resucitado. Padre, usted mencionaba algo interesante, la Pascua. La celebración de la Semana Santa coincide también con la celebración de la Pascua judía. Hay una relación estrecha y que no se puede dejar de desvincular, y nos entrelazamos con esta cultura y con esta religión también. Efectivamente, mucho de la liturgia católica se desprende también de la liturgia hebrea y evidentemente es una de las razones por las cuales, bueno, siempre surge la pregunta ¿por qué la Semana Santa no es fija? ¿Por qué no tiene una fecha? Pues precisamente, como anota muy bien Luis Gerardo, estamos siguiendo precisamente la Pascua hebrea y que ellos en aquel tiempo su manera de medir las estaciones, el tiempo mismo, era a través de la luna. Nosotros lo hacemos a través del sol hoy, pero nosotros buscamos precisamente coincidir con aquel calendario cada año y por eso se mueve la fecha de la Semana Mayor. Usted ponga mucha atención porque cada Viernes Santo, si es que no está nublado, usted va a ver una hermosa luna que es precisamente la que buscamos para coincidir con la Pascua hebrea y de esa manera pues también hacemos eco a lo que vivió el Señor. Precisamente queremos unirnos a aquellos días precisos en que el Señor vivió su Pascua, su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Las andas de Jesús Nazareno de Candelaria fueron levantadas a las 6 de la mañana con 15 minutos a los acordes de la marcha fúnebre Una Lágrima, inspiración de Manuel Moraga. Se rindió un homenaje también a la memoria de Monseñor Oscar Julio Bian Morales, quien estuvo muy ligado a esta parroquia. Recordemos que hace 2 años se daba el anuncio de la procesión del centenario de consagración, centenario que se realizó en el mes de febrero del año pasado. Pues la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria quiso rendir un homenaje y se rezó un Padre Nuestro en su memoria. También algo que caracteriza el cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria es la cantidad considerable de marchas fúnebres de música que se le ha sido dedicada, especialmente tiene su escenario en este cortejo procesional. Escuchamos al fondo las notas de la marcha oficial Una Lágrima, inspiración de Manuel Moraga, y brevemente la historia de la marcha nos cuenta de que el cortejo procesional en la década de los años 20 y 30 salía en horas de la tarde, pues el maestro Manuel Moraga, acompañado de sus hijos, acudió al templo de Candelaria a ver la salida. Y fue en ese momento cuando él derramó una lágrima. En horas de la noche se acerca para contemplar el retorno del cortejo y observaba cómo el nazareno ya lucía cansado, abatido, como seguramente lució nuestro Señor en el primer Viernes Santo de la historia. Nuevamente derrama una lágrima y al llegar a su casa toma una partitura y en el piano comienza a escribir las primeras notas de lo que sería su marcha fúnebre titulada Una Lágrima. Marcha que él instrumentó en piano. Posteriormente ya se realizó la instrumentación para la banda de música, pero esta es la pieza que nos identifica cada Jueves Santo. Otras marchas fúnebres que le han sido dedicadas, podemos mencionar Cristo Rey de Miguel Saltrón, Cristo Rey de Fabián Rojo, existe también Milagroso Nazareno de Walter Renato Isepi y muchas más que la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria ha compartido y está divulgando en cada una de sus producciones musicales que ha realizado. Padre, algo que también no deja de escapar. Es momento este Jueves Santo para hacer una invitación a las familias. Sabemos que son días de mucho correr o en ocasiones tal vez abstraernos de lo que realmente significan y dedicarlo a otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con algún tipo religioso, pero yo creo que es momento para transmitirles a las familias que de todo ese tiempo dediquémonos a reflexionar y por lo menos mañana a las 3 de la tarde hacemos el credo. Efectivamente, el asueto ha sido pensado precisamente para eso, para que las familias puedan en torno al hecho de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en torno a su sacrificio por cada uno de nosotros, que pueda realmente volverse en un tiempo de meditación, en un espacio
sin dejar la convivencia, el momento de encuentro familiar, pero que realmente sea educativo, espiritual. La Iglesia ha llamado a la familia iglesia doméstica, precisamente el espacio también de oración, también de reflexión, donde, como sabemos, se establecen las bases, los cimientos de la personalidad de cada uno de nosotros, ahí en el hogar, ahí en la familia. Y qué importante que en estos días puedan quedar cimentados esos valores que el Señor Jesús ha venido a enseñarnos en su Evangelio, en su sacrificio, en su entrega, y precisamente estas catequesis en andas que muchos y muchos devotos cargadores y devotas cargadoras llevan, se convierta verdaderamente en un espacio de reflexión. Hoy tenemos, sin excepción, que todos los cortejos procesionales tienen un texto bíblico que les inspira, y esto nos ayuda a entender esa reflexión bíblica, esa oportunidad de que nuestro corazón se abra a la palabra de Dios. Y también, Padre, es importante mencionar parte de lo que este Jueves Santo nos quiere decir Jesús Nazareno de Candelaria, y ya bien lo decía el Papa Francisco, realmente Dios nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que no acudimos a buscar su perdón. Efectivamente, el Papa ha insistido en esa misericordia de Dios. Más se cansa el hombre en buscar el perdón que Dios en concederlo. Y el Papa en ese sentido ha sido también un modelo que busca también el sacramento de la reconciliación. Él también se acerca a la confesión y nos invita a eso. A partir del año de la misericordia, ha pedido que en cada diócesis exista una jornada donde un templo por diócesis pueda tener un espacio de 24 horas de exponer el Santísimo, pero también de confesión continua, ininterrumpida. En ese sentido, quiero recordar a la parroquia de San Juan Zacatepeques, que el día de ayer, miércoles santo, también tuvo una jornada de las más largas, extraordinarias y maravillosas, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con una cantidad que rebasa los 60, 70 sacerdotes en todo el día que administran este sacramento de la confesión. Así que hoy todavía nosotros invitados, obviamente no solo el tiempo de Cuaresma, sino siempre acercarnos a este sacramento, recibir el perdón y saber que la misericordia divina sigue siendo un abrazo para todos nosotros y que la ocasión de acercarnos a Dios está presente ahí en el sacramento. Abramos pues nuestros corazones al perdón divino. Observamos la imagen de Jesús lacerado, acaba de pasar frente a nosotros. Y no cabe duda, Padre, fue un cruel suplicio el que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen la observamos llagada, con la espalda destrozada, de rodillas, completamente bañada en sangre. Ya comienza a traernos a la mente lo que el día de mañana estaremos reviviendo, recordando ese sacrificio que nos dio la vida. Así es, flagelación, porque realmente el instrumento, flagellum se decía en latín, era el que destrozaba prácticamente la espalda de los que eran considerados pues culpables dentro del juicio. Pero Luis Gerardo, queremos que ya está Byron con nosotros dentro de la unidad móvil, también para unirse a esta transmisión, así que gracias a Byron, para ti los micrófonos. Gracias, Padre Manuel, gracias, Luis Gerardo. Saludos a ustedes por esa descripción que han hecho en las afueras, en contacto con el pueblo católico de Guatemala, que acude aquí a las faldas del emblemático Cerrito del Carmen, en esta calle igualmente icónica de nuestra ciudad capital. Un saludo a todos los amigos que están con nosotros en otros países, añorando estar caminando aquí en estas calles citadinas, vestidos con la túnica morada y, bueno, los demás elementos propios de un Jueves Santo. Mantengan ustedes vivas nuestras tradiciones también, con actitudes y rememorando estos momentos. Abrazos a la distancia. Igualmente, un saludo cariñoso a los amigos de Radio Estrella en el 89.3 FM. Vemos ya esta multitud que acompaña el cortejo procesional. De verdad, son miles y miles. Superan los 16,000 cargadores que van participando en esta procesión de principio a fin. Una procesión de
las más grandes y largas también en cuanto a su recorrido, es esta. Se le conoce a Jesús de Candelaria como Cristo Rey. Es un título maravilloso, un título muy significativo también. Precisamente Pío XI estableció el 11 de diciembre de 1925 la fiesta de Cristo Rey, y el 6 de febrero de 1927 dicho apelativo es asignado al nazareno de la Candelaria, Cristo Rey. Pues ya se integran aquí a la unidad móvil el padre Manuel Armando Abac y el licenciado Luis Gerardo Ramírez. Juntos los tres vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos en esta transmisión. Presentamos también el saludo a todas aquellas personas que están enfermas, que están presentando algún quebranto de salud y que no pueden salir de su casita. Pues allí, unidos a Televisiete, vivan este Jueves Santo. Hagan de caso que están aquí con nosotros y por un momento, pues olvídense de sus dolores, de sus achaques y vivan este momento. Démosle gracias a Dios de que estamos vivos y plenamente disfrutemos en la fe este día especial. El color es muy especial este Jueves Santo y nuevamente tenemos frente a nuestras pantallas a la imagen de Jesús flagelado. Esta imagen por lo general se encuentra en la capilla de Jesús Nazareno de Candelaria y desde el año pasado se ha tenido a bien incorporarla en el cortejo procesional. Apreciamos estas estaciones del Vía Crucis que datan de la década de los años 70 del siglo pasado. Tienen la particularidad de ser en bulto, en yeso, en relieve, lo cual permite que se puedan apreciar. Cuentan con iluminación también para que en horas de la noche se puedan apreciar, pero no pretenden ser un elemento más en el cortejo, sino lo que quieren es llevarnos a la meditación en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que siempre nos impresiona de este punto, cómo la naturaleza se desborda. Realmente Guatemala es bella, es el país de la eterna primavera. Dios nos bendijo con un gran y bello país. Prueba de ello es esta toma, donde podemos apreciar cómo la naturaleza se desborda este Jueves Santo. Parece que la misma naturaleza juega con nosotros y también es partícipe de estos momentos de fe y devoción. Y apreciamos esta escena, Jesús ayudado por el Cirineo. Cada uno de los pasos del Vía Crucis nos van ayudando a profundizar en ese misterio de un Dios que padece por nosotros. Recordemos que cada viernes de Cuaresma es la invitación cordial a que podamos acercarnos a meditar en el Señor que viene y en su realidad, en su verdad también humana. Él atraviesa ese suplicio, ese dolor, todo ese camino de la cruz. Y con ello se convierte también en modelo a cada uno de nosotros a llevar la cruz de cada día. ¿Cuántas veces esa cruz para nosotros se vuelve pesada? Esa cruz pareciera que no podemos levantarla. Es la invitación a que nosotros, tomando sí las dificultades de cada día, podamos seguir adelante. También cada cortejo procesional trae ese mensaje para nosotros. Nuevamente, esta toma espléndida nos permite tomar esa visión, ese horizonte, ese panorama de fe y de expresión de la certeza de un Cristo que nos ama. Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Este recuerdo fue el tercer y definitivo momento de su arrepentimiento. Una vez más, Jesús tenía razón, incluso cuando hablaba de cosas que aún no habían sucedido. Mateo nos complementa la escena con detalles como mencionando que se encontraba fuera y lloró amargamente después de recordar ese momento. Apreciaremos al gallo en las primeras partes, en la primera plataforma del anda, y esa escena que nos recrea la negación de Pedro. Hay una fogata que nos trata de recrear ese momento de oscuridad que se vivía. Quien mejor expresa el sentido de esta escena de la negación es San Juan, y lo hace mediante la coincidencia de las negaciones de Pedro con la comparecencia de Jesús ante Anás.
Aunque a primera vista el sentido de la narración es catequético porque contiene muchas enseñanzas, tanto de advertencia como de edificación por la conversión tan rápida de Pedro, su sentido profundo es cristológico. Nos está revelando una de las facetas más hondas y tiernas de Jesús, la misericordia. Y precisamente por esto resulta más ejemplar. Queda claro que Jesús nunca abandona a sus discípulos. Él vigila por los suyos y los recupera. Jueves Santo en Guatemala. Hay una expresión que decía Monseñor Marco Aurelio, Monseñor Maco: no hay Jueves Santo sin Jesús de Candelaria. Una expresión que, bueno, las generaciones recientes la recordarán muy bien, porque la ciudad de Guatemala se viste de gala, de fiesta, en este día de Jesús de Candelaria. Además, hay que tomar en cuenta que esta procesión está tan arraigada en el pueblo guatemalteco. Apenas en febrero del año pasado estábamos celebrando los 100 años de la consagración de Jesús de Candelaria, que fue, yo no diría una celebración, sino un calendario celebrativo pues bastante intenso, que concluye con la procesión que ya les hacía mención. 100 años de consagración. Esto nos indica todo el historial a partir de esa fecha y no digamos hacia atrás. Entonces, que este día nos dispongamos a vivirlo plenamente, a abrir nuestro corazón, a darle gracias a Dios por tantos regalos que nos ha dado, y que lo que estamos viviendo a través de la procesión transforme nuestras vidas. Abramos nuestro corazón al mensaje porque busca evangelizar. El Señor trajo su mensaje, su vida, su entrega, y eso se convierte en una luz para cada una de nuestras existencias. Qué importante la atención a la palabra de Dios en todo este camino cuaresmal que se ha hecho, pero ahora de una manera más enfática en estos días del Tríduo Pascual. Qué importante la disponibilidad de nuestro tiempo para asistir, como ya lo indicábamos, a los momentos litúrgicos y dejar que esa palabra vaya moldeando nuestra vida. Esa palabra que puede ser palabra de consuelo, como un Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Una palabra que puede ser también de motivación y de fortaleza cuando estamos decaídos y desanimados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También una palabra que nos llama a la reflexión. Salmo 50, misericordia, Señor, he pecado. Reconocer nuestra falla. Ante esta muestra de amor, ante este Cristo que ahora tenemos en pantalla, que lleva su cruz, ¿yo cómo respondo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Logro realmente dar pasos de conversión? ¿Realmente Cristo es el Rey de mi vida o solo es un título más? ¿He dejado que Él sea el Rey y el soberano de mis decisiones, de mi vida, de mi existencia? Por el bautismo y la confirmación nos hacemos nuevas criaturas. Por la Eucaristía nos unimos íntimamente con Jesús y los unos con los otros. A los que después del bautismo hemos caído en pecado grave, Dios nos ofrece una segunda posibilidad de conversión y de gracia, el sacramento de la penitencia. Los padres de la Iglesia hablan con mucha frecuencia de un segundo bautismo laborioso y de una segunda tabla de salvación después del naufragio del pecado. Televisiete en directo desde la Juan Chapín, en la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Decimos nosotros con mucho orgullo la Semana Santa más bella del mundo, la Semana Santa guatemalteca. Y aquí se manifiesta, por ejemplo, vean ustedes esta alfombra bellamente elaborada, personas trabajando aquí desde tempranas horas de la madrugada, si no es que desde ayer por la noche,
el juego de las jacarandas en sus colores expresivos, el olor al incienso, no digamos las andas mismas, ¿no? La música, el ambiente que hay alrededor. ¿Cuántos de los cucuruchos, llamados así en términos generales, un nombre genérico para todos los devotos cargadores, pues no durmieron la noche de ayer? Se dice que para amanecer Jueves Santo y para amanecer Viernes Santo, en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala, y en términos generales en todo el país, cuando nos relacionamos con la devoción de las procesiones, pues no se duermen esas noches por la expectativa de lo que va a suceder, el querer estar allí, el ser parte. Vean ustedes estos niños ya siendo partícipes en esta ciudad que tiene este punto verde hermoso, histórico del Cerrito del Carmen. Han finalizado ya las comisiones de salida y han dado paso a los turnos ordinarios. Más de 15,000 cargadores participan en este cortejo procesional y más de 8,000 damas, en el caso de la Santísima Virgen, sin contar los miles de personas que se encuentran en las diferentes esquinas, avenidas y calles para apreciar el cortejo procesional. Pero al contemplar a la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, la imagen que en el año 1784 fue trasladada de la ciudad de Santiago, Guatemala, a este Valle de la Virgen, brota la inspiración, los poemas, los sentimientos. Uno de ellos dice así: Nazareno, que inclinas tu mirada, hombre de carne que te haces evangelio ante nosotros, verbo eterno, palabra creadora, sabiduría de Dios, logos humanado, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, concebido en el vientre de la Virgen María, raíz de cedro de abundante cabellera, negra y larga cabellera que te cubre la frente y juega con el viento, mazorca de maíz moreno que padece y se desgrana en granos de piel de color de barro y de conacaste, encarnado de violeta y aceituna, tonos de muerte y de vida, colores de pasión y de esperanza, hostia hecha de tierra morena, como es hoy tu gente, como era tu pueblo, como todo hombre común y corriente, manierista o barroco, ¿qué más da? Solo sé que en todo caso eres colonial. Televisiete con gusto lleva también estas imágenes a usted que está en cama, usted que está con alguna enfermedad, alguien que hoy va a ser su primer Jueves Santo, que no va a poder asistir por quebrantos de salud, por alguna circunstancia que se le ha escapado de las manos, por aquellos que están también pues imposibilitados porque están en algún centro de detención, privados de libertad, a todos aquellos que añoran esta tierra porque están fuera del país. También para todos ustedes esta transmisión pensada en que usted pueda ser parte de esta gran familia que celebra Jueves Santo de una manera única, que se une a todos los que constituimos este bloque de fe, este ejército de amor, que busca también renovar la sociedad, renovar nuestras actitudes. Qué importante que este Jueves Santo pueda marcar nuestra vida, que este cortejo procesional que nos habla del perdón, que nos habla de pedir perdón, que nos habla de esa capacidad de comprensión, vaya haciendo mella en nuestras decisiones y en nuestra vida. Apreciemos pues esta hermosa imagen, Cristo Rey, que cada vez más se acerca a nuestras cámaras y que también es importante que se acerque a tu corazón, que abras tu vida, porque hay toda una luz que quiere iluminarnos. Es que Jesús Nazareno de Candelaria es una de las imágenes de pasión de mayor significado para la vida religiosa, histórica y social de Guatemala. Este Nazareno es apreciado por cientos de devotos los viernes del año y tiene como punto culmen el cortejo procesional de cada Jueves Santo. Su cortejo procesional es impresionante bajo cualquier ángulo que quiera analizarse, tanto por la distancia y el tiempo de su recorrido, su número de cargadores, lo monumental de sus andas, la riqueza de sus vestiduras y la multitud de personas que se reúnen alrededor del mismo, dando muestras de una fe y cariño conmovedor.
Pero esto no es producto del azar o de un crecimiento demográfico en nuestra población que daría como consecuencia un mayor número de cargadores. No, la imagen no es solo eso. La imagen encierra más de lo que pueden expresar las palabras. Por lo tanto, no es extraño que haya sido y sea objeto de estudios e investigaciones que tratan de desentrañar y conocer más acerca de su misterioso origen, que se pierde en el tiempo y la leyenda. Es importante mencionar que la imagen de Jesús Nazareno de Candelaria se encuentra entronizada en los hogares guatemaltecos. Caminando a este punto de transmisión observábamos todavía esas viejas tiendas, esos viejos locales que se ubican en este punto, que guardan descoloridos cromos de Jesús Nazareno de Candelaria, que le colocan flores, veladoras. Es que la imagen forma parte importante de sus vidas. El capítulo 26 de San Mateo nos va a decir que Pedro estaba sentado fuera en el patio y por eso mismo vemos ahí este fuego. Hay una mujer que señala a Pedro: tú eres uno de ellos. Pedro lo niega. Es más, dice la palabra que de alguna manera él desconoce al Señor, jura que no lo conoce. Esa negación es tan dolorosa, tan triste, que San Mateo va a decir que él salió y se puso a llorar. Creo que al igual que todos los personajes del Evangelio, todos tenemos un poco de Pedro. Nos debemos cuestionar las veces en que nosotros negamos a Jesús. Y el mismo Pedro, que tenía un ímpetu tan grande, tan fuerte, él decía precisamente, según lo recoge San Juan en el capítulo 13, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pedro estaba claro que él no lo iba a negar. Y es cuando Jesús le hace ver que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y por eso mismo es que vemos allí un gallo al principio de las andas. Y esta forma de señalar, padre, de la mujer a Pedro es bastante fuerte y directa, ¿no? Enfática, verdaderamente. Se recoge bien esa expresión y como decía Byron, ahí va el gallo, la negación antes de que el gallo cante y ese señalamiento a Pedro. Obviamente había temor, miedo y también la toma recoge ese cojín y los clavos. Es que había también temor y la corona de espinas del otro lado, estos elementos de pasión que obviamente llenaron de temor el corazón de Pedro y ante el miedo de vivir también él esa condena, pues prefiere negar al Señor frente a aquella mujer. Y bueno, en el pecado se niega al Señor ante una botella, ante el dinero, ante la opulencia. También hay frente a estas situaciones muchas negaciones al Señor. Y hoy la invitación es a que no le neguemos, sino que abracemos nuestra cruz, abracemos nuestro ser cristianos y podamos decir no al pecado con valentía, a pesar del riesgo que eso contenga. Jesús Nazareno de Candelaria estrena para este Jueves Santo una túnica color verde esmeralda que hace lucir de forma magistral a la imagen. El color ha sido muy bien seleccionado y combina muy bien con el decorado. Apreciaremos en la parte posterior 2 soldados romanos que nos ilustran que están conduciendo, llevando al sentenciado a cumplir su pena, la condena a la cual se le ha hecho acreedor, que es morir en la cruz. Son esos 2 personajes que observaremos. Uno de ellos lleva el látigo y otro pues indumentarias relacionadas con los romanos. En la parte posterior estaremos comentando posteriormente con el padre, hablando de la riqueza de elementos y el mensaje que nos trata de plasmar. Pero por un momento nos centramos en ese instante cuando Jesús carga su cruz camino al Calvario. La mujer señala a Pedro y yo creo que es una actitud muy fácil a veces, ¿no? Ahí están los clavos, signos de la pasión, como bien apuntaba el padre Manuel. Pero les hablaba de la mujer, ¿no? Es muy fácil señalar
cuando alguien niega, cuando alguien se equivoca. Y yo creo que todos pasamos la misma situación. Mismo Jesús, como lo rezamos en el Vía Crucis, pues Él cae y se levanta y se pone en pie y sigue. Yo creo que es un proceso de vida que cada uno experimentamos. Caemos, nos levantamos. Ya decía el Padre Manuel lo que sucedió en San Juan Zacatepeques con cientos, si no es que miles, de personas que se fueron a confesar. Y es interesante, la vida es así, caemos y hay que levantarse. Y Jesús, Él es un signo de perdón, por eso el tema básico que se nos presenta en este año tiene que ver con eso, ¿verdad? El arrepentimiento nos alcanza tu perdón. Aquí no es solamente de estar mal, sentirnos mal, sino arrepentirnos para alcanzar el perdón del Señor. Efectivamente no es sentirse mal lo que busca la palabra, el Evangelio, el mismo Jesús. No es un sentimiento de culpa que destruye, sino todo lo contrario, un sentimiento de perdón. Y bueno, ya estas tomas nos muestran la parte posterior, esta mitra, esta estola, las llaves de la iglesia, que es precisamente a San Pedro, el sucesor de San Pedro, que tiene las llaves, y evidentemente es el pontificado, el seguimiento del Papa. Muy interesante, Padre Manuel, Luis Gerardo, que en alguien que niega a Jesús, en él se deposita esas llaves, ¿no? Es el mismo Papa Francisco, es un sucesor de San Pedro. Y así son los caminos del Señor, a veces en el más débil, en el que nosotros señalamos, el Señor lo utiliza. Imagínense, Pedro lo niega, llora, pero al final de cuentas es ese apóstol líder, ese apóstol que está al frente. Por eso también aprovechamos para presentar un saludo afectivo, cariñoso al Papa Francisco hasta Roma, que también está pues bastante ocupado presidiendo la liturgia de estos días grandes. Y apreciamos ya la parte posterior del decorado, otro momento. Jesús, después de resucitado, tiene un encuentro, tiene un diálogo con San Pedro, donde le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y a la tercera Pedro que para precisamente en el momento de la negación. Es en ese instante cuando Jesús también le muestra la gracia del perdón. Nuestro Señor Jesús es todo bondad, amor, misericordia. ¿A quién más acudir si solo Él tiene palabras de vida eterna? Es que, Padre, también la figura de San Pedro es muy peculiar. Nos encontramos con un personaje impulsivo, muchas veces agresivo, en ocasiones parece más actuar en forma por sus instintos que por otra cosa. Y yo creo que todos nos identificamos con esa actitud de San Pedro. Realmente una catequesis sobre San Pedro nos ayudaría a profundizar en lo que dice Luis Gerardo acertadamente. Muchas reacciones impulsivas y esas negaciones, precisamente cuando Jesús lo pesca a él en la pesca milagrosa. Realmente San Pedro es el que queda pescado porque el Señor ahí lo llama. Pero San Pedro, al ver el milagro, lo primero que dice: apártate de mí porque soy un pecador. San Pedro se considera demasiado indigno, pero el Señor lo llama y lo sigue llamando. Y al momento de la resurrección, nos relata San Marcos, llámenlos a todos. Ya Jesús resucitado da esa orden, y especialmente a Pedro. Ese especialmente a Pedro era porque el Señor lo conocía. Él se iba a sentir mal, él no iba a querer estar precisamente porque lo había negado. San Juan, cuando nos relata que él junto a el discípulo amado corren hacia la tumba, San Juan llega primero porque era más joven, pero también porque a San Pedro le pesaban los años y le pesaban las negaciones. Por eso va a llegar de último, pero va a entrar primero. San Pedro, en un momento dado, va a querer huir de aquella famosa película Quo Vadis. Nos recordará cómo San Pedro retoma su liderazgo, y ese liderazgo fue ir, tomar su cruz
y una vez más mostrando esa su condición de sentirse culpable y pecador, va a decir: yo no merezco morir como el Señor, a mí crucifíquenme con la cruz para abajo. Así que tanto que decir de San Pedro es toda una catequesis su vida, y como dice muy bien Luis Gerardo, nos podemos sentir identificados en tantos momentos, pero he ahí la gracia de Dios, que tomando esa debilidad, a pesar de esa fragilidad, le llama, y a partir de él inicia verdaderamente un trazo nuevo en la vida de San Pedro, como esa piedra, como ese realmente pedestal para que la iglesia siga adelante. En la parte final de las andas también vamos a encontrarnos con el escudo pontificio. Señalábamos la figura del Papa y también englobamos la iglesia misma. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos también hablar de los obispos aquí en nuestra Guatemala, hablar también de nosotros como laicos, de sentirnos iglesia, de reconocer los valores, los 10 mandamientos, la importancia de vivir la catequesis, tantos detalles de verdad que tenemos que poner en práctica. No nos quedemos, como se nos ha dicho, de ida y vuelta en una Semana Santa meramente de tradición, mucho menos de folclore. Ciertamente es una expresión bella, artística, pero preguntémonos en qué voy a cambiar. Por ejemplo, algo práctico. El tema es el perdón, el arrepentimiento. ¿A quién tenemos que perdonar hoy? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Quizás algún familiar con quien no nos hablamos desde hace años, algún amigo o alguien que ofendimos. Buscar el teléfono, buscarlo físicamente, pedir disculpas. ¿O estamos nosotros ofendiendo a Dios? Buscar. Vean ustedes una cosa curiosa, por ejemplo, que vi hoy en plena procesión, que iba un sacerdote y de pronto se le acerca un cucurucho en plena calle. Padre, ¿me puedo confesar? Y ahí estaban confesándose en plena procesión. Pero lo podemos hacer. Yo creo que eso es lo que debe impulsarnos una alegoría como esta. Me arrepiento, cambio, busco, trato de asociarme, de construir una mejor familia, una mejor sociedad. También hay que destacar los elementos naturales, las flores que le dan mucha vida. Y vean ustedes esta simulación del patio. A Jesús lo habían aprendido prácticamente. Y ahí hay un patio, hay fuego, hay piedras. De verdad, una alegoría muy bien lograda. Que Jesús de Candelaria, con esa mirada siempre hacia adelante, esa mirada que nos cuestiona, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y al fondo observamos las lanzas que portan una camisa de color blanco. Estos caballeros que se dan cita desde muy temprano para obtener una lanza tienen esa penitencia y esa devoción de caminar cerca de Jesús durante todo su recorrido. Y observamos ese bellísimo rostro de Jesús Nazareno de Candelaria, cansado, cuestionando. A todos nos dice algo. No observamos una imagen pasiva, al contrario, activa. Y al verla, pues viene a mi mente, Padre, cuando el día de mañana recordaremos: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Es tanto lo que nos inspira esta imagen. Yo creo que cada uno en sus hogares tiene el pensamiento adecuado. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Gracias porque desde la cruz, con tus brazos extendidos, lo único que puedes hacer es abrazarnos. ¿Cómo quejarme ante ti, Señor, porque mi espalda está dolorida, cuando la tuya abierta a latigazos está? ¿Cómo decirte, Señor, y reclamarte, porque tengo tantos problemas y mi cabeza siento que está dolorida? Siento mucho dolor de cabeza.
¿Cómo quejarme? ¿Cómo expresarte a ti, Señor, ese dolor cuando tu cabeza rodeada de una corona de espinas está? ¿Cómo decirte, Señor, que me siento solo, me siento sola, abandonado, cuando tú, solo, abandonado y traicionado, en una cruz estás? Ya no te pido nada, solo te pido una cosa: comprender que tu cruz es la puerta para entrar a la resurrección. Los sonidos propios de este cortejo procesional. Estas imágenes también que deben decirnos algo en este Jueves Santo. La mirada de Cristo Rey, devotos cargadores con su paso pausado, horquilla en mano, una oración en el corazón, tantos recuerdos del abuelo, del padre, el deseo que esta tradición la mantengan los hijos también. Y ahí tenemos el escudo pontificio visto desde atrás, ya en la parte final de las andas. Flores, columnas románicas y el Cristo de Candelaria con su túnica verde esmeralda, llevado al suplicio. Anda de 120 brazos. Una maniobra un poquito delicada en este cruce, pero vean ustedes las andas ahí en plenitud y esta toma aérea que nos presenta la magnificencia de este cortejo procesional. Démosle gracias a Dios de que vivimos en esta Guatemala de tradición, de fe, de devoción. El sonido de timbales pareciera detener el tiempo. A veces los ojos no nos alcanzan para contemplar toda esta belleza. Es una mezcla de arte, de colorido, de fe, de entrega amorosa, de recuerdos, de anécdotas, de sentirnos también guatemaltecos. Es un punto de inflexión en el año también. Creo que, aparte de admirar este cortejo, podemos elevar una oración. Ahí está la mitra, el báculo y el escudo pontificio. Y Jesús, el buen pastor, el que nos anima siempre a arrepentirnos, el que es todo perdón. Démosle gracias a Dios por este día tan especial. Conforme irán avanzando las horas, las filas de cucuruchos se irán nutriendo y los timbales anuncian la interpretación de la marcha fúnebre que le corresponde a este turno, y será de Salvador Milián las notas de flor espiritual las que escucharemos.
todo ese basamento de arquitectura hebrea en donde se plasma ese momento de la última negación de Pedro, quien es señalado por la mujer que lo descubre y ante quien Pedro baja la mirada, presa del miedo y la incertidumbre al no saber qué hacer tras su traición. Que nosotros tengamos ese corazón arrepentido, como decimos, y busquemos el perdón. Estimados televidentes de Tele17, gracias por estar con nosotros. Vamos a separarnos unos instantes para presentar el saludo a los amigos que apoyan esta transmisión. Ya regresamos. Usted está con la televisión guatemalteca. Ya volvemos. Para el hombre con dolor antes o después de orinar, dolores de piernas, falta de sueño, incapacidad sexual, la solución es Reprostat. Busque Reprostat y recuerde, Reprostat previene el cáncer de próstata. De venta en Farmacias Galeno, Farmacias Batres y Farmacias Cruz Verde. Este verano ven a el Gallo Chapuzón del Gallo Más Gallo. Refréscate con los bonos de verano y los precios más bajos en toda la tienda. Querido verano, este año prometo salir todos los días. Y para refrescarme siempre, nada mejor que mi Sun Tea. Delicioso té frío de limón, durazno y té verde manzana. Sun Tea, con la actitud del verano. Nuevo Sun Tea frambuesa. Pruébalo y disfruta de su sabor. Usted está con la televisión guatemalteca. Continuamos. Bienaventurados los que lloran. Ese es el tema de la alegoría de la Virgen de Dolores del Templo de Candelaria. Mientras vemos a San Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, San Juan, testigo de tantos milagros, pasajes que nos recoge el Evangelio. De hecho, reconocemos el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis mismo, San Juan acompañante fiel, y también María Magdalena, que siempre estuvo cerca de Jesús y cerca también de aquella hora de la pasión. Estamos con ustedes ahora para comentarles el paso por este punto de transmisión de las andas con Nuestra Señora de Dolores. Padre Manuel Abac y Luis Gerardo, continuamos con ustedes. Padre, y cuando observamos a San Juan en los diferentes capítulos de los evangelios donde se menciona la pasión, el de San Juan quizá destaca porque menciona o encierra que la pasión de nuestro Señor Jesucristo es su triunfo. De hecho, su trono es la cruz. Nos muestra como que es la misión, nos muestra a un Cristo triunfante a pesar de estar muriendo en la cruz. Efectivamente, la hora que tanto se menciona en San Juan, la gloria, llega a la gloria, dice, y la gloria es la cruz. Y la hora que tanto él predica, espera y menciona es la hora de la cruz. De hecho, ahí es un tema muy interesante, es la cristología del Evangelio de San Juan. En San Juan no hay, por ejemplo, un Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está esa frase. En San Juan hay un Jesús muy Dios. Jesús allí en San Juan dice la frase, todo está cumplido. Como decir, esto ya estaba planeado, así iba a ser, no hay dificultad. Qué impresionante esta toma, las lágrimas de esta devota cargadora. Gracias a los amigos camarógrafos que nos dan estos detalles, porque precisamente el cortejo procesional nos invita a la oración también, nos invita a la reflexión. Pero evidentemente San Juan presenta a un Jesús muy Dios, y el prólogo de San Juan también expresa esta divinidad de Jesús.
Por lo tanto, es muy acertado lo que dice Luis Gerardo, porque San Juan es otra la visión de Cristo que nos presenta, un Jesús precisamente muy Dios, y que su gloria, su hora, es la cruz. A eso camina, a eso va. Y no es derrota, sino triunfo. A partir de que Jesús se sube a la cruz, pues la cruz deja de ser instrumento de martirio, de derrota, y se convierte en instrumento de victoria. Pero ya cada vez más se acercan las andas de María nuestra Madre, y como ya indicábamos, se toma el texto de Mateo 5, las bienaventuranzas. Y también es un texto donde pues es mucho de qué decir. Aquí en la toma el ángel está consolando al que llora, y más atrás María Santísima, que es por excelencia la madre cercana. Cada una de las apariciones de María Santísima a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia, todas aquellas aprobadas precisamente por el magisterio, nos expresan a una mamá cercana, a una madre que está al lado de quien sufre, de quien llora. Bienaventurados los que lloran. Uno diría, ¿cómo va a ser bienaventurado el que llora? ¿Cómo va a ser feliz? Porque hay otra traducción, felices los que lloran. Pero es que evidentemente ellos reciben un consuelo muy especial, el consuelo de Dios, en este caso, el consuelo de una madre que nos abraza, de una madre que sabe de dolor, de una madre que conoce el sufrimiento, y por lo tanto se puede convertir en cercana a tu dolor y a tu sufrimiento. ¿Cuántos en esta mañana, ahí en su casa, tal vez experimentan un sufrimiento muy agudo, tal vez de una enfermedad, tal vez de una angustia, tal vez depresión? Reciban con estas imágenes el abrazo de la Madre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El ángel precisamente está dando cobijo y está dando también apoyo y consuelo, porque eso es lo que dice precisamente esta bienaventuranza. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Pues está bien que lloremos, es algo natural, pero entender que tenemos el consuelo de Jesús, el consuelo también de la Virgen María como madre. ¿Cuántos de verdad sufren en nuestra Guatemala? Yo creo que todos. Claro que hay miles y miles que tienen motivos verdaderos para llorar ante tantas necesidades, amarguras, discriminación, marginación, etc. Todos tenemos razones, pero saber encontrar el consuelo en Dios, yo creo que ese paso a veces nos cuesta un poco. Que esta alegoría nos haga ver ese paso a dar para recibir el consuelo. Sabemos que Jesús resucitado, el Cordero, nos libera de cualquier atadura, de cualquier cadena que tengamos en la vida, por sea lo que estemos llorando. Allí está precisamente el misal y el Cordero que está recostado en el mismo. La lectura de la palabra nos puede ayudar, Padre Manuel. Efectivamente, el leccionario, el evangeliario, que hoy también pues está evidentemente dispuesto, el evangeliario con todos los evangelios que se van leyendo a lo largo del año. El misal también tiene una función más bien litúrgica, que nos tiene las plegarias propias de cada momento. Y es que Jesús, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, en cada celebración eucarística que también tiene ese mensaje, este misal, pues va rompiendo las cadenas del dolor, va rompiendo las cadenas de la tristeza, del llanto. Y eso también es parte de lo que se nos expresa en esta hermosa alegoría. Cuántas veces la cadena del dolor, la cadena del llanto no se disipan, no se rompen, no logran abrirse esas cadenas.
Cuántas personas me dicen, Padre, tengo 1 año, 2 años de haber perdido a este ser querido y no puedo dejar de experimentar ese dolor, esa amargura. Cuántas madres que han perdido a un hijo tienen esa cadena del llanto, del dolor. Pero es precisamente Jesucristo quien rompe las cadenas. Él nos da la libertad para ser libres. Nos ha liberado, dice la carta a los Gálatas. Y María es la madre cercana, que abraza y que da ese consuelo y que ayuda a que verdaderamente podamos salir adelante de tanta circunstancia que nos esclaviza. Y es que verdaderamente el consuelo de la madre nos da esa paz, nos da la pauta para poder seguir adelante. El camino de la vida está lleno de tropiezos, de sinsabores, decepciones. Que esta imagen nos ayude con este bello reflejo del manto y de esa M, ese escudo mariano, que podamos abrir nuestro corazón al mensaje de la madre, madre que nos consuela. San Mateo en el capítulo 5 recoge 8 bienaventuranzas. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo, que es la bienaventuranza que recoge esta alegoría. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Observamos a la bella Madre Dolorosa de Candelaria, que en esta ocasión también luce una túnica y manto en color verde esmeralda. Esta imagen se le debe su belleza también a la intervención del maestro Huberto Solís, quien le realizó algunos retoques y pues tiene esta belleza tan particular, el color de sus ojos, la forma en que tiene su rostro, y es una de las dolorosas que convoca a un mayor número de devotas. De hecho, es la procesión de la Virgen de Dolores que tiene mayor número de cargadoras. Y los timbales nos anuncian la marcha fúnebre que acompañará a este turno.
Tenemos aquí algunos puntos de referencia para que ustedes salgan al encuentro de este cortejo procesional. A las 10:20 estará en el Parque Isabel la Católica, 11:30 en el Templo de la Merced, a las 13 horas en la Iglesia de San Sebastián, 13:50 en el Templo de la Recolección, 16:15 en la Capilla de la Misericordia, 17:15 en el Conservatorio Nacional de Música, 18:50 Catedral Metropolitana, 20:45 en el Arco de Correos, 22 horas en el Templo de Santo Domingo, 22:30 Parque Colón, 23:40 en la 14 Avenida y Quinta Calle, a las 0 horas con 20 minutos en la 14 Avenida y Primera Calle, para retornar a su templo a la 1:30 de la madrugada del Viernes Santo ya. Y nuestras próximas transmisiones por Canal 7, este Viernes Santo 30 de marzo tendremos a las 7 de la mañana con 30 minutos la procesión de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala.
A las 13:30, una transmisión muy especial, el traslado y salida de la procesión de Jesús sepultado de San Felipe, Antigua Guatemala. Y a las 18:20, la procesión de Jesús sepultado de San José Catedral desde el Parque Central, siempre en Antigua Guatemala. Siempre por Televisiete, el Viernes Santo tendremos a las 19 horas procesión de Jesús sepultado de la Recolección desde Palacio Nacional de la Cultura, aquí en la ciudad capital. A las 20:30 horas, procesión del Señor sepultado, Iglesia de la Escuela de Cristo, desde el Parque Central en la Antigua Guatemala. Y a las 20:55, procesión del Señor sepultado de la Penitencia, Iglesia de San Francisco, en la ciudad capital. Siempre por Televisiete, Viernes Santo a las 22:30, la procesión de el Yacente del Calvario en su paso por el Palacio Nacional de la Cultura, y el domingo de Resurrección 1 de abril a las 11:15 la llevaremos del momento en que llegue la imagen del resucitado del Calvario a Catedral con el encuentro con la Virgen de la Alegría, y después la Santa Misa allí mismo en Catedral. Por 13 Visión, este Viernes Santo 30 de marzo a las 11 horas, procesión de Jesús Nazareno de la Merced de la ciudad capital, a su paso por la Plaza Central. A las 17 horas, la procesión del Señor sepultado de Santo Domingo desde el Palacio Nacional de la Cultura. También queremos comentarles a ustedes que el día de hoy a las 10 de la mañana por Televisiete tendremos la procesión de Jesús Nazareno del Perdón en la iglesia de San Francisco el Grande, allá en la Antigua Guatemala. Y siempre por Televisiete a las 13:30 horas les llevaremos la procesión de Jesús Nazareno de la Humildad de la iglesia de San Cristóbal el Bajo, Antigua Guatemala, en su paso a un costado del templo de San Francisco. Así que están invitados para que nos acompañen en esta serie de transmisiones. Para nosotros fue un verdadero placer estar con ustedes en esta transmisión de Jueves Santo. Que Dios los bendiga. Aprovecho para presentar el saludo al Padre Manuel y a través de él a todos los sacerdotes en este día de la institución del sacerdocio. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Vamos a pedirle al Padre Manuel que nos dé la bendición al cierre de esta transmisión. Gracias, Byron, gracias, Luis Gerardo, y a todo el equipo de trabajo de Televisiete que ha permitido esta transmisión. Con mucho gusto para todos ustedes, la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, con permiso, y hasta la próxima. La televisión guatemalteca transmitió en directo las tradicionales manifestaciones religiosas populares de nuestra Semana Santa, gracias a nuestros amigos